Comenzamos nuestro estudio acerca de la Iglesia. Continuamos en este estudio el día de hoy. Y seguimos con la segunda parte de este estudio, el cual es titulado ¿Cuál es la Iglesia verdadera? ¿Cuál es la Iglesia verdadera? Conozca sus características. Esta es la segunda parte. Y para tal efecto vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13 y 28. Si usted ya lo encontró, póngase en pie, por favor. Y vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Dice así, Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús. Vamos a orar a nuestro Señor, a nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites abrir tu palabra y saber que podemos encontrar allí la verdad del cielo. Qué privilegio es poder abrir las Escrituras y entenderlas, porque nos has dado de tu Espíritu Santo y nos has capacitado con tu unción, Señor, para entender la voz de Dios. Aquí está tu iglesia, atenta, con un corazón abierto, con oídos atentos a tu palabra, Señor. Con gran expectación de lo que quieres decirnos y enseñarnos. Sabemos que quieres lo mejor para tu iglesia. Es tuya, Señor. Pues aquí estamos, dispuestos a honrarte, a alabarte y a engrandecer tu nombre. Y sobre todo dar testimonio de aquel que nos salvó y nos llamó y nos justificó. Que seas glorificado, Señor, en este estudio. Bendice las vidas que estamos aquí, que nos están viendo a través del Internet. Te lo hemos pedido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo tomar asiento, hermano. Vimos la semana pasada el versículo 13, versículo 14, versículo 15 y 16, hasta el 17. Sí, del 13 al 17. Y voy a hacer un pequeño resumen.
para hacer contexto. Vimos que la gran confesión de la Iglesia verdadera está resumida en esta declaración: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Por tanto, el que no declara esto o el que niega esta declaración es un anticristo, como lo dice 1 de Juan 4:3. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Dijimos que la Iglesia somos aquellos que han sido perdonados de todos sus pecados, lavados por la sangre de Jesús y han sido regenerados, nacidos de nuevo, y aquellos que adoran en espíritu y en verdad, porque entienden que que Dios es espíritu. La Iglesia verdadera confiesa lo que confesó Pedro en aquel momento: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y decir y declarar que el Hijo del Dios viviente es el Cristo, es decir que compartimos su naturaleza, porque Él se hizo humano y nos da esa naturaleza por medio de su Espíritu. Obviamente nos da una parte de su naturaleza. Solamente Dios es completamente santo, pero Él nos da una parte de esa santidad. Por eso la Iglesia es santa. Dios es verdad y la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella defiende la verdad. Dios es amor, por tanto la Iglesia ama a los hermanos aman la Iglesia como Jesús amó a la Iglesia y murió por ella. La Iglesia ama al prójimo y ama su palabra, ama su presencia. La Iglesia verdadera escucha lo que el Evangelio nos ofrece, no lo que queremos escuchar. Venimos con un corazón contrito y humillado a escuchar lo que Él quiere decirnos. Por tanto, para la Iglesia verdadera, la única motivación de estar en este lugar es Cristo Jesús, glorificar al Padre. La gran confesión de la Iglesia está resumida en Jesús es Señor. Y esta confesión es en esta confesión que se establece la Iglesia. Y es por esto que la Iglesia se reúne. Nosotros nos reunimos por esta confesión, porque sabemos que Jesús es Señor. No nos reunimos por obligación. No nos reunimos porque es un deber ir. Nos reunimos por amor a aquel que nos lavó, nos creó, nos dio vida y vida eterna. Por eso es que estamos aquí, mis hermanos. Para nosotros no es un agravio esto, no es una obligación. Es un gozo estar en la casa del Señor. Cada persona debe responder a la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cada ser humano tendrá que responder a esa pregunta. Usted que me está viendo, usted que está aquí, algún día tendrá que responder esta pregunta. O en esta vida o en la otra. ¿Quién es Jesús para usted? La respuesta a esta pregunta tiene consecuencias serias y consecuencias eternas. O para una vida con Jesús o una vida de condenación eterna. La Iglesia verdadera vive lo que cree y lo demuestra con sus obras, porque ha sido regenerada. Lo que cree se puede ver, se puede escuchar y se puede palpar por medio de las obras. Eso fue a grandes rasgos lo que vimos el miércoles pasado. Hoy vamos a ir a otro punto, que es la Iglesia se somete a la palabra de Dios. La Iglesia obedece a la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios. Sabe que la guía para la Iglesia es la palabra de Dios, solamente la Escritura. Es nuestra proclamación de fe. Vamos al versículo 18, ahí está consignado, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado
en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor Jesús dice, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y es curioso que este es el primer uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y justamente lo hace Jesucristo. El texto nos dice, edificaré mi iglesia. Y se apropia de eso el Señor Jesucristo. Dice, yo edificaré mi iglesia. Por tanto, podemos aquí decir que ¿quién hizo la promesa? Pues el Señor Jesucristo. ¿Y será que lo que promete Dios lo cumple? Claro que sí. Él la va a edificar. La va a edificar. Jesús no promete edificar una escuela, no promete edificar una universidad, ni una agencia de servicios sociales, por muy buenos que sean todas estas metas. Él promete con la autoridad absoluta que Él tiene de decir, edificaré mi iglesia. Y sabemos que la iglesia no es un edificio. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Es un pueblo, con o sin edificio. Sabemos que la Biblia algunas veces ilustra a este pueblo como un gran árbol que crece. Nos dice la Biblia que es como un árbol que crece la iglesia. Y algunas veces como un edificio que es construido paulatinamente. La idea es que este pueblo tiene un edificador. Y ese edificador es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Es Jesús quien edifica la iglesia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Es Él quien edifica la iglesia. En esta pequeña y corta declaración, yo edificaré mi iglesia, dice que es Él, que va a edificar la iglesia, pero dice que es mía, mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, porque Él la compró por un precio muy alto. Y la compró con su propia sangre, con su propia vida. Por eso Él puede decir, esta es mi iglesia, por la cual yo morí porque la amo demasiado. Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una palabra tan corta y con tantas interpretaciones que han hecho dividir a tantos pueblos y ha traído confusión a muchos. Pero gracias a Dios, la Biblia se explica a ella misma y nos aclara qué es esto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesús edificará la iglesia sobre una roca, dice Él, ¿no? Voy a edificar, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver cuál es esa roca, cuál es el fundamento para ese edificio, para que se pueda construir. Pues miren lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué claro es la palabra. De nuevo te lo voy a leer. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es nuestra roca? Jesucristo. Lo dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son la rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Quién es nuestra roca, iglesia? Jesucristo. Segundo libro de Samuel 22:32. Segundo libro de Samuel 22:32 nos dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es nuestra roca entonces? Jesucristo. El Salmo 62:7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Quién es nuestra roca, iglesia? Jesucristo. Busque Salmo 31:3, por favor.
Salmo 31:3. Si lo tiene, léalo conmigo. Salmo 31:3. Dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Quién es nuestra roca? Jesucristo. No es el hombre, gracias a Dios. No es el hombre. ¿Usted se imagina que para la edificación de la iglesia dependiéramos del hombre? ¿Cuándo se edificaría eso? Si a veces hasta pagando un obrero se retarda en hacer la obra. ¿Usted se imagina que el que sustente la iglesia, el que la soporte, el que la cuide, sea un hombre? Estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Él solamente quiere la ayuda de sus colaboradores para edificar esa iglesia en ese fundamento. Y 1 Corintios nos dice eso, 3:9. Primera carta a los Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios somos. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios somos. Somos el edificio de Dios. Por tanto, Jesucristo dice a Pedro, a su colaborador, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos que la iglesia será edificada por el Señor Jesucristo. Y Él usa a sus ministros como arquitectos, subalternos, con el poder y la gracia de Él. Sobreedifican sobre el único fundamento que es Cristo Jesús. Hasta el mismo Pedro reconoció esto ante los líderes religiosos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11. Hablando de Jesús, estaba Pedro ahí, dice, Pedro proclamó, este Jesús es la piedra. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. El mismo Pedro dice, Jesús es la piedra. Y Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Efesios 2:20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo también nos dice que la piedra angular, esa roca, es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular sobre el cual la iglesia está fundada por los apóstoles. Cristo no iba a edificar, hermanos, su iglesia sobre arena, ni la iba a dejar al garete por ahí con un hombre. Cristo edifica sobre una roca, a fin de que su iglesia resistiera todos los embates del enemigo a lo largo de los siglos. Si no hubiera sido por esa roca, la iglesia no hubiera subsistido a tantas y tantas persecuciones que ha pasado durante toda la historia, está pasando y pasará con más ahínco en el último tiempo. Le dice a Pedro, las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir, no podrán vencer a la iglesia. Porque yo soy la roca, dice Jesucristo. La iglesia está con el que venció la muerte, y ese es Jesucristo. Él es el Cristo. Y Él asegura la inmortalidad de la iglesia. Hermanos, podremos sufrir reveses en los particulares encuentros con Satanás. Podremos encontrarnos
en batallas espirituales, podremos tener verdaderas tribulaciones, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. La iglesia será inmortal. Nadie podrá terminarla. Nadie podrá destruirla. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso, el que todo lo puede, venció la muerte. Y el Todopoderoso edifica su iglesia, la cuida y la sustenta. Ahora le dice a su colaborador Pedro, en el versículo 19, léalo conmigo. Versículo 19, y a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. Mire, los cielos tienen una puerta, una llave. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otra frase que ha traído tanta confusión. Los poderes de atar y desatar, esas palabras que usa el Señor aquí, son términos tomados del lenguaje rabínico de los judíos. Ellos conocían bien estas palabras. Y significa simplemente prohibir o permitir. Atar es prohibir y desatar es permitir. Atar es obligar y desatar es desligar, dar permiso. Eso es lo que significan esas palabras. Cuando el Señor dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice de los cielos, no de la iglesia. Porque por ahí andan diciendo que le dieron las llaves de la iglesia a Pedro y que por allá el pontífice tiene las llaves de la iglesia y la única iglesia que hay salvación. Aquí dice que le dio las llaves del reino de los cielos, no de la iglesia. ¿Cuándo estuvieron las llaves del reino de los cielos en las manos de Pedro? Buena pregunta. ¿Cuándo estuvieron las llaves del reino de los cielos en las manos de Pedro? Pues estuvieron cuando Pedro abrió las Escrituras, mediante la predicación de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, hizo posible la entrada en el reino a los que recibieron el mensaje con un corazón contrito, humillado, compungido, con tristeza por sus pecados y se han arrepentido. La predicación del Evangelio es la llave del conocimiento que te hará entrar a los cielos, con la cual se abren las puertas del reino a los creyentes arrepentidos, pero se cierran a los obstinados, a los que no quieren arrepentirse y que viven en su incredulidad. El mismo apóstol Juan nos dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, ¿no? Dios, en vuestros pecados moriréis. Dice Juan 8:24. Esa autoridad de Pedro está basada en las Escrituras, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Ahora nos preguntamos, nosotros como personas, ¿tenemos alguna autoridad para decirle a alguien, entra al cielo o no entre? No. ¿Quién soy yo? ¿Quién es la iglesia para decirle a alguien, entra, vas de parte mía? Golpea allá y dices que vas de parte de mí. No, no hay autoridad para la iglesia como personas para decirle a alguien, tú entras y tú no entras. No. Pero la palabra de Dios sobre la cual el Señor va a edificar su iglesia, sobre la palabra de Dios, sobre las Escrituras basados en el Evangelio de Jesucristo, sí podemos decirle a las personas si van en buen camino o no. Sí le podemos decir a las personas a través
través del Evangelio si sus pecados son perdonados o no son perdonados en base a su creencia. Claro, podemos decirle a las personas si van en buen camino a través de la palabra del Señor. Es la palabra la que tiene la autoridad y nos da la autoridad al abrirla y exponerla para decirle o decirnos, ¿estás por buen camino o no? ¿O vas al cielo o no vas al cielo? ¿O eres un pecador empedernido o estás arrepentido de tus pecados? Porque la palabra hace eso. Es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón de la persona y le hace discernir lo que es la carne y el espíritu. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas más sobre esa autoridad de las llaves del reino de los cielos. Si una persona escucha el Evangelio de Cristo, te estás poniendo aquí, escucha que Dios es bondad, pero también escucha que Dios es juez y vendrá con un juicio venidero sobre toda persona que existe. Esa persona se da cuenta que no puede cumplir todos los requisitos que Dios demanda. La persona se da cuenta que no puede cumplir los 10 mandamientos, porque es imperfecto. Además, escucha que una de las exigencias para entrar al reino de Dios es el arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Pero también escucha en esa prédica que Dios perdona todos los pecados. Y al escuchar todo esto, la persona cambia de opinión. Metanoia. Arrepentimiento. Y ahora esa persona que escuchó ese mensaje quiere alejarse del pecado y se vuelve a Cristo, poniendo toda su confianza en la obra y persona de Jesucristo. Y ahora él quiere tener un compañerismo, una comunión con Jesucristo. Y ese compañerismo va a resultar en un cambio radical de actitud hacia el pecado, hacia el mundo y hacia Dios. Y con todo esto reconoce que Jesús es su Salvador. A esa persona, la Biblia le está diciendo, puedes entrar al reino de los cielos. Y le podemos decir con la Biblia, tú estás salvo. La Biblia dice que todo lo que acabas de hacer, eres salvo porque tú lo demuestras con tus obras. Y confesaste con tu corazón y con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Lo podemos decir? Claro que sí. Por tanto, podemos decirle que según las Escrituras sus pecados están perdonados y tiene entrada al cielo. Le decimos, nosotros no lo hacemos entrar, le decimos que tiene entrada al cielo, porque conocemos las Escrituras. Pero si una persona escucha el Evangelio de Cristo y lo rechaza y sigue obstinado en vivir como él quiere y dice, usted ya ha escuchado esto, yo no soy pecador, yo soy una buena persona, yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie, además Dios es amor, amor y amor. Y no demuestra que ha nacido de nuevo. Entonces podemos decirle, en base a lo que él declara, en base a lo que él, a sus acciones, a su modo de vivir, que sus pecados no están perdonados. Porque lo que dice y lo que hace no concuerda con lo que el cielo dice y exige a través de las Santas Escrituras, o sea, la Biblia. Usted que me escucha hoy, si usted quiere ir al cielo, tiene que someterse a las exigencias de lo que el cielo dice, no a lo que usted quiera. Y esas exigencias están en la palabra de Dios. Están en la palabra de Dios. Es como cuando le decimos a alguien en la iglesia, cualquier hermano, comenzando desde el pastor, es una obligación para nosotros exhortar a los hermanos con la palabra de Dios y decirle,
hermano, tú vas por mal camino. Cuidado cómo te estás vistiendo, no es como un cristiano. Mira que estás faltando a los cultos, a los estudios. ¿Qué sucede? Y le abres la Biblia. Y algunos se enojan porque dicen, ¿quién es usted para juzgarme? Y se olvida que la Biblia tiene dos significados para juzgar. Juzgar para condenar, que eso no nos toca a nosotros, el que condena no somos nosotros, no somos Dios. Y juzgar como discernimiento para exhortar. Si juzgamos a través de la Biblia y tenemos toda la autoridad en amor, unos con los otros, de decir, mira, mi hermanito, mi hermanita, cuidado, vas por mal camino. Tienes que congregarte, mire lo que dice la palabra y le muestras la palabra. Tienes que perdonar a tu hermano y le muestras la palabra de Dios. Esto sí con la palabra, ¿no? Con versículos. Ahora esa persona responderá de alguna forma. Si responde bien, pues has ganado a tu hermano. Si responde mal, orgulloso. Y te va a volver a decir, ¿quién eres tú para juzgarme? Y no ha entendido lo que Dios quiere en la iglesia, que nos animemos y nos exhortemos unos a los otros. Y eso es animar a los hermanos. Qué bonito es que alguien nos diga con amor lo que quizás nosotros no podemos ver. El que ama dice la verdad. ¿Cierto? Pues nosotros le decimos la verdad a los hermanos. Y en este púlpito se dice la verdad por amor a los hermanos y para gloria de Dios. Aunque suenen fuerte las verdades. Pero esto se trata de almas, mis hermanos, de vida eterna. La entrada al cielo, hermanos, no está en nuestras manos. No está en nosotros decidir quién va al cielo y quién no. Ni tampoco en una autoridad sacerdotal, en un cura, tampoco. Y mucho menos en un pontífice. Está la autoridad de decir quién va y quién no, por indulgencias, ¿no? Si usted quiere ir al cielo, debe estar de acuerdo con lo que dice el cielo. Y lo que dice el cielo se ha revelado y está escrito y es suficiente, y está consignado en 66 libros que llamamos la Biblia. Según en base a lo que una persona ha declarado y en sus acciones está perdonado o condenado, está atado o desatado en el cielo. Eso es lo que quiere decir el Señor a Pedro. Las llaves del cielo son las Escrituras. Y al proclamarlas, se abren los cielos o se cierran según la creencia de cada persona. Y nosotros podemos decir, tú sí vas a entrar al cielo, mira lo que dice la Biblia. Y tú no vas a entrar al cielo, porque la Biblia dice esto. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Versículo 20. Mira lo que dice el Señor después de todo esto. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¡Qué extraño! Ahora le dice a los discípulos, no le digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Y quizá nos preguntamos, pero luego no es un deber de la iglesia evangelizar. Pero luego si yo no conocí al médico, ¿no debo presentarle al médico al enfermo? Los discípulos y Pedro sabía que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Pero ahora el Señor les dice, no digan eso mismo a la multitud, porque la multitud no ha entendido lo que tú entendiste. La multitud dijo que yo era, ¿qué? ¿Un profeta? ¿Elías o Juan el Bautista? Si les dices que yo soy el Cristo, no te van a creer.
porque de ellos no ha salido esa confesión. ¿Usted recuerda Juan 6, donde nos habla de la alimentación de los 5.000? Vamos a recordar lo que sucedió ahí. Está todo el mundo con hambre. Dice que son, escuche esto, más de 5.000 varones. Y en ese tiempo se contaba por cabeza de familia. O sea, ese varón tenía esposa y, digamos, 2 hijos, 4. 5 por 4, 20. Habían 20.000 personas esperando comida. Y el Señor le dice, recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con un número de 5.000 varones. Versículo 10. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿no? Él levantó, tomó unos peces y unos panes, lo levantó al cielo y le dio gracias al Señor, al Padre, y se multiplicó el pan y los peces para 20.000 personas. Y dice que sobró comida. ¿Hasta cuántas canastas? 12. Sobró muchísimas. Sobró. Pues claro. ¿Qué va a decir esta gente? Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho y dijeron, versículo 14, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es. Yo lo estaba buscando. Imagínense. Estos miles pensarían, vamos a tener comida sin plantar, sin recoger, sin procesar los alimentos. Vamos a tener el pan directamente de las manos de este profeta, listo para comer. Ese es el profeta que nosotros merecemos, quizás dijeron ellos. Ese es el profeta que iba a venir al mundo. Ese es nuestro rey. Llevémoslo a la fuerza para hacerlo nuestro rey. Eso es lo que querían hacer ellos. Estoy parafraseando. Eso es lo que querían hacer ellos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se fue. Esto es lo que quieren, es beneficencia. Bienestar social. Ellos no saben quién soy yo. Muchos cristianos tienen esa misma perspectiva hoy en día, hermano. Piensan que el reino de Dios tiene que ver con economía, con cosas materiales, o un evangelio social. Y este evangelio social está minando las iglesias. Esta falsa doctrina se está metiendo ya en las iglesias. El evangelio social. Déjame explicarle qué es eso. Esta falsa doctrina enseña que si alimentamos a suficientes personas, que si educamos a suficientes niños, que si aunque caváramos muchos pozos y distribuimos suficiente riqueza para todos, entonces veremos la manifestación del reino de Dios. O sea, todo va a estar en paz. Eso es lo que dice el evangelio social, mentiroso. Y le restan importancia ¿a qué? A la doctrina del pecado, la salvación, el cielo y el infierno, y sobre todo el futuro reino de Dios. Se centra solamente en eso, en ayuda social para las personas. Y no evangelizan. Dios es amor, 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 y te quiere ayudar ahora. Y no te dicen que eres un pecado y que hay un Salvador. Pero el Señor lo dijo bien claro, hermanos. Mi reino no es de este mundo. Vaya conmigo a Juan 18:36. Ahí se lo dijo a Pilato. Se lo dijo a Poncio Pilato. Juan 18:36. Antes dice, ¿qué has hecho? ¿Lo encontraron? Sí. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
mas ahora mi reino no es de aquí. Versículo 37. Pilatos entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? ¿Para dar de comer a todo el mundo? ¿Para solucionar los problemas económicos? ¿Para darle riqueza material a todos? No, para dar testimonio de la verdad. Y la verdad trae salvación. Y la verdad os hará libres. Para eso vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no dijo, estoy aquí para atender las necesidades superficiales de la gente. No. Estoy aquí para la salvación del alma. Eso quiso decir el Señor Jesús. El reino de Dios no es de este mundo, hermano. Y no tenemos conexión con ningún otro reino aquí en la tierra. No nos podemos mezclar con ningún otro reino. El reino de Dios, la iglesia de Jesucristo no tiene conexión ni con la política del mundo. Ni es nuestra tarea cambiar la moralidad del mundo. Ni es nuestra tarea que la gente conozca una ética cristiana. Ni debemos participar de la reconstrucción social y el progresismo. Nada de esto pertenece al reino de Dios. Por tanto, la iglesia no debe ser mezclada con todo esto. La iglesia, tú no fuiste llamado para esto. La iglesia fue llamada solamente para anunciar el evangelio de Jesucristo. Porque es solamente a través del nuevo nacimiento de las personas que se crearán nuevas personas mediante la salvación. Así es que va a cambiar todo esto. Es por la regeneración de las personas. No son políticas de cambio ni sociales ni económicas. No es un mejor gobierno. El cambio se trata de nacer de nuevo del agua y del espíritu, nacer de lo alto, nacer de Dios, ser nuevas criaturas. Si tú tienes la esperanza en la economía, en la política, en la sociedad y un mejor gobierno para que cambie esto, te vas a quedar sentadito esperando. El cambio no viene por ahí. Nosotros no militamos en eso. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Es llevar el evangelio a todo pueblo y nación. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya son las 8:15. Vamos a orar al Señor.